Hola, ¿qué tal, testers? Bienvenidos a Testing en 5 minutos. Hoy es un video pues especial por esta ocasión que es el día del tester. Aquí tenemos como invitado a Eduardo Avendaño, un buen colega con el que tuve la oportunidad de trabajar. Él es un ingeniero de pruebas que no tengo duda de lo excelente que es, y precisamente él actualmente trabaja en Amazon, esta empresa pues que ya todos conocemos, y pues accedió a esta entrevista, a platicar un poquito de su trayectoria, de su experiencia, y pues creo que es información que les interesa a ustedes si algún día están pensando en entrar a una empresa así, ¿no? Como Amazon. Entonces, ¿qué tal? Eduardo, antes que nada, pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Hola amigo, pues sí, muchas gracias primero que nada por invitarme aquí a tu proyecto. Como bien te lo mencionaba hace ratito, se me hace una labor muy noble el poder compartir y bueno, abre como ese espacio para compartir el conocimiento. Creo que ambos estamos en el mismo canal de que todo lo que uno sabe puede impactar de manera muy positiva a otras personas. Y bueno, qué bueno que estos esfuerzos se den a cabo en estos tiempos en los que, bueno, hay como mucha incertidumbre, muchas situaciones, y creo que mucha gente, digo, a raíz de la pandemia, empezó a transicionar mucho a esta área de la tecnología, pero desgraciadamente, a diferencia de, por ejemplo, otras áreas de tecnología, creo que el testing todavía le falta como cierta estructura, ¿no? Y que justamente este canal, como algunos otros que hay, pues le dan como cierta visibilidad y cierta estructura a personas que no tienen ni idea de cómo empezar, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues por tu esfuerzo en este proyecto. No, al contrario, gracias a ti. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que cualquier aportación es muy buena, que de hecho, platicando con mi buen amigo Eduardo, él también llega a dar algunos cursos, y igual al final, por si quieres compartir, no sé, algunos cursos que tengas próximamente, pues para que la gente sepa y pues que se puedan unir, ¿verdad? Y pues bueno, Claro. yo creo que ahora que empezaste justamente a decir eso sobre la importancia, pues de dar esta visibilidad al testing, creo que queda perfecto con la primera pregunta, bueno, que no es pregunta como tal, sobre, pues que nos platicaras a lo mejor un poquito de tu trayectoria desde que empezaste tu carrera hasta este punto. Ok. Bueno, yo tuve como un caso muy particular porque yo tuve un acercamiento a la tecnología muy temprano. Yo empecé a programar como a los 12 años porque, bueno, mis papás me regalaron un CP, una consola de estas de videojuegos. Y bueno, pues buscando en foros y demás, aprendí cómo uno pudiera meterle sus propios programas a algunos juegos, ¿no? Entonces, Órale. en ese inter fue que me di cuenta que justamente pues existía algo que se llamaba la programación. Entonces, ahí fue realmente cuando yo empecé a programar. Empecé a programar en un programa, en un lenguaje que se llamaba Lua. Entonces, bueno, de ahí como que yo me di cuenta que era algo que me gustaba bastante. Y bueno, yo empecé tomando pues más o menos en la prepa algunos cursos de programación, de algunos frameworks con Java en su mayoría. Y ya como tal, cuando empecé a trabajar, este, pues yo ya podía hacer cosas tanto del backend y de frontend. Yo empecé desarrollando más que en testing, ¿no? Y cuando me preguntan cómo fue mi transición a esta parte de testing, pues fue un poco por flojo y fue un poco por curioso, ¿no? Porque me llegó a pasar que en algunas empresas pedían hacer como algunas pruebas, por ejemplo, de estrés, o querían justo que se hicieran algunas pruebas de la funcionalidad. Entonces, a mí se me hace una tarea muy repetitiva y yo pensaba pues que debería haber alguna manera de abreviarnos esos pasos, ¿no? O esos procesos. Entonces fue que ya empecé a investigar y bueno, me di cuenta que en ese entonces pues existía algo que se llamaba Selenium. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue que me empecé a meter un poco más. También, bueno, me di cuenta que existía el ISTQB, entonces, bueno, me empecé a certificar y empecé a seguir como los sílabos que están del ISTQB.
los niveles que existen. Y bueno, pues a partir de ahí me di cuenta que pues empezaban ya a crear ciertos roles de automatización de pruebas, de ingenieros de desarrollo en pruebas. Entonces, pues como tal, me di cuenta que que había un mundo muy en particular eso y pues que me gustaba, ¿no? Porque era como un intermedio entre la parte de calidad, que siempre me llamó la atención, y la parte técnica, ¿no? Entonces, pues sí, a partir de ahí, pues empecé a ya especializarme un poquito más. Y bueno, pues tuve la fortuna de entrar a la empresa en la que compartimos tú y yo, este, que bueno, como bien sabes, pues es una empresa en la que te permiten mucho estar en un ambiente que es muy internacional. Entonces, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte. Y bueno, pues es bastante retadora, ¿no? En cuanto a lo que llegas a vivir. Entonces, creo que a partir de que entré como a esta empresa, pues mi carrera como de automatizador, pues despegó todavía más, ¿no? Entonces, pero sí, más o menos, pues ese es como un poquito mi background, ¿no? Mi presentación. Está súper interesante, ¿eh? Porque a final de cuentas es algo que ya traías desde siempre, ¿no? Como esa curiosidad de buscar más, de involucrarte más en las cosas, teórico o en la práctica. Y pues bueno, ya pues como comentas, actualmente pues ya entraste a Amazon, pero yo creo que algo interesante que nos gustaría saber es cómo llegaste, es decir, ¿te buscaron, los buscaste? ¿Cómo estuvo esa parte? Me buscaron, digo, yo siempre estoy como al pendiente de más o menos qué es lo que los perfiles que se están pidiendo, porque me gusta estar como actualizado, ¿no? Y saber si, por ejemplo, hay en algunas vacantes que están pidiendo esta herramienta, pues me pongo a buscar, ¿no? Pero en particular con Amazon realmente fue que me buscaron, fue por LinkedIn. De hecho, ya me habían buscado algunas veces anteriores, solo que una de esas veces fue para una posición de desarrollo y de hecho esa posición era en Dublín, no era aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, eso Órale. fue un punto importante. Y en otra ocasión también me llegaron a buscar, pero por una filial de Amazon, ¿no? Que es uno de sus múltiples productos. Pues sinceramente ese no me llamó mucho la atención y en ese momento pues me sentía como bastante a gusto con lo que estaba, los retos que tenían en la empresa actual. Y bueno, ya fue hasta esta tercera vez que ya me lograron convencer. Pero sí, sí me buscaron directamente en LinkedIn. Entonces, bueno, ese puede ser de hecho su primer tip. Si no tienen un perfil de LinkedIn, pues sí les recomiendo que se creen uno. Si ya lo tienen, pues bueno, les recomendaría que traten de resaltar muchas de sus habilidades, de lo que han hecho y de preferencia que esté en inglés, ¿no? O sea, que su descripción en su mayoría sea en inglés. Creo que eso les va a ayudar a captar justo propuestas de empresas que ya sean internacionales, que lleguen a ser muy grandes. Fíjate que este tip que mencionas de tener como actualizado el perfil de LinkedIn, que es muy bueno, muy buen tip, me recordó algo que vi hace tiempo que dice, si no tienes un perfil de LinkedIn o no realmente no lo tienes actualizado, eres invisible para las empresas, ¿verdad? Porque ya es una herramienta que pues es indispensable a la hora de buscar trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo pienso que ya se estandarizó el uso de LinkedIn como, pues como la red social Por por excelencia. defecto para buscar trabajo. Yo recuerdo que antes, pues sí me llegó a tocar buscar en otros portales como OCC, como trabajo, bueno, entre Ándale. otras páginas que había. Pero sí, sí, la verdad es que sobre todo ya yo creo que en los últimos 5 años, ya está súper estandarizado que LinkedIn es la red social, como dices, por excelencia para encontrar vacantes y no solo vacantes, la verdad es que pues hay mucho contenido en la parte laboral profesional que creo que es muy bueno. Sí, Entonces, de nuevo, si no lo tienen, pues sí, sí les recomiendo que lo busquen, porque ahí pueden encontrar sugerencias, vivencias que tiene una empresa, recomendaciones, entonces, pues sí, sí, ese es como que el primero que les puedo compartir.
Exacto, sí, por ejemplo, yo estoy siempre muy activo en LinkedIn y siempre estoy posteando algún tip, algún artículo, algún video que hice, o sea, yo creo que es una buena recomendación la que dices, ¿no? Como es como ese, como Facebook, ¿no? Donde compartes tu vida, pero en este caso compartes pues tu vida profesional, o sea, cosas que has hecho, porque hasta ahí se pueden promover luego cursos, ¿verdad? Capacitaciones y demás. Oye, y por ejemplo, ahora que pues te contactaron y decidiste pues entrar al proceso de Amazon, ¿cuál dirías que fue tu preparación para entrar a Amazon? Obviamente, pues no te estoy diciendo, ay, dinos cómo, qué te preguntaron, ¿verdad? Claro que no. Me refiero, por ejemplo, hoy en día, pues uno a veces como tester no sabe a qué enfocarse, ¿verdad? Si pruebas de frontend, pruebas de backend, pruebas de performance, pruebas de accessibility, pruebas de data, o sea, hay tantos tipos de pruebas que ¿qué tal si uno el día de mañana dice, yo quiero entrar a Amazon? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué te podrías enfocar o prepararte? Pues bueno, no solo con Amazon, ¿no? Sino con cualquier empresa, sobre todo las Big Tech, como puede ser Google, Meta, etcétera. Eh, bueno, curiosamente, yo cuando empecé a buscar información de cuando, bueno, ya más o menos me dieron fechas para mi entrevista y más o menos, eh, bueno, me pasaron obviamente la posición, como que las cosas más importantes. Eh, yo lo que les recomendaría primero que nada es estudien bien sus bases de tanto de informática, de ciencias computacionales. Ahora sí que todas las raíces y todas las bases son cosas que son comunes. Por eso les decía, independientemente de si es Amazon, si es Google, yo sí logro ver como ciertos temas que llegan a ser muy comunes, ¿no? Entonces, cosas como, por ejemplo, aprender algoritmos les va a ayudar bastante. Patrones de diseño, tanto los patrones de desarrollo como los patrones de, bueno, en este caso, pues de automatización, creo que igual juegan un papel muy relevante porque bueno, en particular con los patrones de diseño, pues son soluciones a problemas que hay comunes en la industria, ¿no? Entonces, es muy probable que a la empresa a la que vayan seguramente va a caer en alguno de esos patrones. Entonces, y además son soluciones limpias, ¿no? O que ya están de alguna manera aprobadas, porque llegan a ser comunes. Entonces, tratar de encontrar esos puntos comunes les va a ayudar bastante. Otra cosa que creo que les puede ayudar justamente, pues, llegan a ser las estructuras de datos. Eh, y bueno, obviamente, si bien hay posiciones que, bueno, las posiciones en particular con Amazon las pueden buscar. Hay un portal que, bueno, Memo les va a poner en la descripción del video. Hay un portal que se llama Amazon Jobs, que ahí ustedes pueden entrar. Creo que ni siquiera necesitan crear una cuenta. Entran, buscan más o menos los keywords o las palabras clave que ustedes saben hacer o, bueno, del perfil que les gustaría buscar. Opcionalmente, bueno, pueden buscar las posiciones, que ahorita platicamos también de eso. Y bueno, ya les va a salir una lista larga, porque la verdad es que hay bastante en Amazon en cuanto a esta área de testing. Este, Pueden buscar y ver más detalles sobre la vacante y ver qué es lo que les piden. Hay algunas vacantes que están un poquito más orientadas a lo técnico, hay unas que están un poco más en lo manual, en la parte de calidad por sí sola. Entonces, yo les recomiendo que vean la posición a la que quieran aplicar y sobre eso empiecen a estudiar, ¿no? Ya una vez que tienen como bien estudiada esta parte de las bases en general de tecnología, ya empiecen, por ejemplo, si les están pidiendo, o bueno, si van a aplicar a una posición de automatización, bueno, pues vean a lo mejor qué frameworks o qué lenguajes son los que les están pidiendo, ¿no? Entonces, sobre eso ya empiezan a basar más su estudio. Si a lo mejor la posición que les piden, están diciendo, bueno, pues a lo mejor te piden experiencia ya sea en Java, en C, C++, Python o JavaScript, pues bueno, a lo mejor basan su estudio en ese lenguaje, ¿no? Este, y ya al final se van a las cosas que ya son como más específicas, ¿no? Entonces yo les recomiendo que sigan como estructura piramidal, que sus bases las practiquen bastante. Lo intermedio, bueno,
ciertas cosas que pudieran ser relevantes, pues, más o menos. Ya los detallitos, sí véanlos, eh, pero no enfoquen tanto su estudio de inicio en esa parte, ¿no? Sino que sí sea como un poco periódica. Entonces, eh, obviamente, la parte técnica juega un papel relevante. Entonces, pues mientras más bueno seas técnicamente, creo que tienes más oportunidades. Entonces, si bien uno no puede ser como maestro de todas las herramientas, sí les recomiendo que busquen un poquito más. Si por ejemplo ven algo en la descripción, por lo menos que lean un poquito sobre qué es, ¿no? Y que de alguna manera sean honestos cuando ustedes los entrevistan porque, bueno, a veces uno llega a decir, no, sí, sí lo he ocupado, y pues la verdad es que no he ocupado la herramienta. Entonces, ser honestos y sí decir, bueno, sabes que no he ocupado esta herramienta o la he ocupado nada más como de manera muy personal, no a nivel de empresa, pero no es ajena para mí, ¿no? O a lo mejor no he ocupado esta herramienta, pero he ocupado esta otra que es muy similar, ¿no? Entonces, pues esos son como así los consejos iniciales que les pudiera dar. Y la otra es, bueno, esto es bien sabido, pues en general en la industria casi siempre dividen las entrevistas en dos partes, ¿no? Una parte, bueno, dos partes principales, ¿no? Una que mide tu parte de soft skills o la parte de tu experiencia, y la otra es la parte que es enteramente técnica, que en estos roles pues, suele estar un poco más cargada, ¿no? Entonces, algo que es muy común en estas entrevistas técnicas son los llamados code challenges o ¿cómo se llama? Se me fue la palabra en español, los retos de código. Entonces, hay muchas herramientas y muchas páginas que tienen muchos simuladores, ¿no? Para que ustedes practiquen sus code challenges, en el que pues, seguramente les pueden preguntar algún algoritmo o alguna manera de solucionar un problema. Entonces, de nuevo, que era lo que mencionaba con los patrones de diseño, ya son cosas que llegan a ser muy comunes en la industria. Entonces, sí dedíquenle un poquito a la parte de los code challenges, sobre todo porque es una habilidad que tarda un poquito en desarrollarse, ¿no? Obviamente no vas a conocer como de memoria todos los problemas, entonces requiere cierta madurez mental para empezarlos a desarrollar de manera más sencilla o encontrar la solución más óptima. Entonces, eso sí sería algo que yo les recomendaría que estudien desde un inicio o en paralelo, ciertos code challenges que se vayan aventando a lo mejor, no sé, unos 2 o 3 por semana. Creo que se me hace una meta pues bastante viable. Y sí, pues por lo demás creo que esos serán como algunos consejos que de inicio les pudiera comentar. Y fíjate que yo creo que mencionaste, bueno, no creo, más bien mencionaste puntos muy, muy importantes, ¿no? O sea, las bases siempre van a ser las mismas aquí y en otra empresa, o sea, los fundamentos como un QA, los fundamentos como tester, y también el estar viendo, pues, qué están pidiendo las vacantes, ¿no? A lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Me voy a ser un experto en este framework porque en mi opinión es lo que se usa. Ok, sí, pero es ver allá afuera qué están pidiendo. A lo mejor yo puedo ver por fuera que en algún lugar piden Java y Selenium o piden Playwright o piden Test Café, pero sí va a haber un patrón donde vas a ver que y están solicitando más ciertas tecnologías y como tú dices, tener los fundamentos, sí, a lo mejor para poder acoplarte a cada herramienta, pero también pues saber lo que ellos están pidiendo, ¿no? Saber usar las herramientas que piden y también esa parte de los code challenges, esa parte de los retos de código donde me imagino que muchas veces en la parte técnica quieren ver como esa capacidad de lógica, ¿verdad? De razonar en resolución de problemas, ¿verdad? En tratar de resolver un problema que aunque a lo mejor no puedas hacer a la perfección la sintaxis, pero que ellos puedan ver, aunque sea con pseudocódigo, ¿no? La manera en que tú resolverías, pues, un algoritmo, ¿no? Un problema como tal. Sí, ¿no? Sí, y eso es justamente lo que miden en esos code challenges. A veces uno cree que están midiendo tu nivel de conocimiento del lenguaje en el que estás resolviendo, pero creo que más allá de eso, lo que realmente están midiendo es justo tu capacidad para resolver problemas, de qué manera lo estás haciendo, si es de la manera más óptima,
en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, Eso es algo eh, que yo agregaría, ¿sabes? La parte de la lógica. Yo creo que hay gente que luego puede caer en la mala práctica o en el vicio de querer ser un experto en un lenguaje. No es que esté mal, pero yo creo que las bases realmente aplican para cualquier lenguaje y el lenguaje, pues a final de cuentas, para eso hay documentación, está la sintaxis ahí, pero la lógica es la que uno tiene que trabajar. Entonces, yo creo que es muy buen punto el que dijiste. Oye, amigo, y por ejemplo, ahora que pasaste por las entrevistas, ¿se tardaron mucho en darte respuesta? ¿Fue instantáneo cuando te dieron tu sí? O sea, de que sí estabas dentro de la empresa ya. no, sí son procesos largos, de nuevo, no solo con Amazon, o sea, me ha tocado ver algunos canales de YouTube, de personas que han aplicado a Google, a Meta, y sí son procesos largos, más o menos yo he visto que el promedio de entrevistas en estas ya empresas grandes, incluso en las no tan grandes, sí llegan a ser como de un mes, mes y medio, a veces 2 meses, dependiendo también hay muchos factores que juegan ahí, ¿no? Muchas veces incluso ni siquiera estás como activo en entrevistas, pero en lo que hacen ciertos checks o que a lo mejor tú consigues cierta documentación que es requerida, o sea, sí se llega a tardar. Entonces, eso sí, no esperen que en estas empresas, pues, sea como de una semana y ya estás dentro, no. La verdad es que sí son procesos largos y llegan a hacer varias entrevistas, ¿no? O sea, más o menos lo la secuencia que llega a hacer es primero te contacta alguien de RH, o bueno, ya sea que tú subas tu CV al portal, que de nuevo también las otras empresas, cada una tiene su portal con las vacantes. Entonces, que apliques o que te busquen, te digan a contactar de RH, más o menos te explican y te dicen, bueno, la vacante es de esto, te pueden mandar la descripción y generalmente sí te dicen cuánto llega a tardar el proceso, por lo mismo, pues porque saben que a diferencia de otras empresas, son procesos un poco más largos. Y bueno, ya de ahí te explican cómo se dividen las etapas de la entrevista. Hay entrevistas que son un poco, como ya lo mencionaba, más enfocadas a medir tu experiencia, tus soft skills, o otra que sí es un poco más técnica. Entonces, y bueno, pues ya después de eso, pues ya te van diciendo cómo vas en las etapas y vas pasando a las otras. Y bueno, obviamente, pues si pasas, pues ya te hacen una oferta y ya dependiendo de eso, pues tú decides. Pero sí son procesos un poquito claro, pues yo le estimaría, o sea, si quieren aplicar a alguna de estas empresas, que sí consideren que se pueden tardar entre un mes, 2 meses más o menos en entrevistas. Exactamente, yo creo que tener esa paciencia, ¿no? Para tener mucha calma y pues pasar por el filtro con toda la paciencia posible. Oye, y por ejemplo, hay mucha gente también que luego puede llegar a creer que para trabajar en alguna empresa como Google, Facebook, Amazon, pues tiene que irse de México, ¿no? Tiene que irse del país y trabajar en el extranjero. ¿Qué pasa si alguien que nos escucha dice, sabes que yo quiero trabajar en Amazon, pero necesito salirme? ¿Se puede trabajar desde México? Bueno, hay vacantes, bueno, cabe mencionar que pues Amazon tiene muchos centros de trabajo en muchas partes del mundo, ¿no? Principalmente creo que, bueno, Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, son creo que ahorita los más fuertes. Entonces, bueno, hay vacantes de todo tipo y sobre todo ahorita con lo a raíz de la pandemia, se abrieron muchas vacantes remotas, ¿no? Sin embargo, de nuevo, yo lo que les recomiendo en particular con Amazon es vayan a la página de Amazon Jobs, busquen la posición que más o menos ustedes eh, pueden equiparar su conocimiento, su experiencia, y ya van a ver ahí en el detalle de cada una de las vacantes, viene este, si hay locación o si es virtual, ¿no? En el caso de México, bueno, hay oficinas aquí en Ciudad de México. Y entiendo que creo que en Guadalajara y no sé si en Monterrey ya, bueno, sé que sí hay vacantes, pero no sé si ya hay oficinas también. Será cuestión de que lo busquen, pero sí, principalmente en México, pues son en estas ciudades, pero como les mencionaba y lo que me llegó a pasar a mí, ¿no? Me llegó a buscar un reclutador
en este caso de Irlanda, pero puede ser de cualquier lado del mundo y ya ellos les tienen que decir para qué parte sería. Evidentemente, pues ellos tendrían que apoyar con el proceso de la visa y bueno, todo ese proceso para relocación, si llegara a ser el caso, pero hay vacantes tanto en México como fuera de México. Excelente. Oye, y por ejemplo, pues ya, bueno, muchas veces, pues hay gente que quiere mantenerse en un perfil de functional tester, ¿no? De que haga solamente pruebas manuales, otros que sí están en la parte de automatización. Eh, ¿Qué has visto que se contrata más? O a lo mejor no que se contrata más bien, ¿has visto ambos perfiles que sí los solicitan en la empresa? ¿O tú recomendarías moverte a automatización? ¿O qué nos podrías platicar de eso? Pues, bueno, hay dos perfiles principalmente en Amazon. De nuevo, los pueden buscar en la página de las vacantes, pero el primero es el QA o QA Engineer. Esa posición sí puede saber como de automatización, pero no es como sus actividades principales. Y por otro lado está el SDET o Software Development Engineering Test. Ujú. Esa posición sí está un poco más cargada a la parte técnica y a la automatización. Pero yo lo que le recomendaría es, bueno, yo considero que hay más gente que es tester manual, ¿no? Entonces, si uno busca entrar a estas empresas, yo les recomiendo que al menos tengan ciertas bases de automation, porque eso los va a hacer resaltar sobre otros candidatos, ¿no? Entonces, si bien su rol a lo mejor no es enteramente de automatización, pues el hecho de conocer ciertas herramientas o ciertas cosas técnicas, incluso ustedes les van a hacer más sencillo, por ejemplo, preparar sus test cases, sus test plans, porque van a tener como ese contexto técnico y decir, bueno, esto puede fallar porque a lo mejor la arquitectura de la aplicación está hecha así y así, y sé que puede ser un poco más compleja de desarrollar, ¿no? Entonces, ahí puede ser un foco en el que puedo encontrar muchos bugs, entonces voy a crear mis test cases o mis escenarios de prueba para que se enfoquen en esta parte, ¿no? Entonces, mientras más sepan de la parte técnica, obviamente se les van a abrir más puertas, ¿no? Excelente, sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Como que tener siempre los recursos o las habilidades que puedan abrirte puertas, ¿no? O sea, la parte del inglés, la parte de automatizar, la parte pues planear y luego aparte de hacer estrategias, pues yo creo que todo es parte de, ¿no? Parte de lo mismo, cosas que suman, que te pueden abrir puertas. Oye, amigo, ya para finalizar, pues no sé, algo que quisieras agregar, a lo mejor, pues los cursos que me mencionabas que sueles dar, yo creo que estaría interesante que la gente supiera sobre ello para que se puedan unir también. Sí, bueno, antes de pasar a la parte de los cursos, un tip muy importante que no sé por qué omití es algo que también es muy, muy, muy importante para estas empresas es que sí tengas un buen nivel de inglés, ¿no? Que te puedas desempeñar, Bien. que te puedas comunicar y entender bien, porque todas estas empresas, obviamente por el tamaño que tienen y por la presencia que tienen en muchos países, pues obviamente van a tener empleados de todas partes del mundo, ¿no? Y pues ahora sí que el estándar para la comunicación es el inglés, ¿no? Entonces, ese sería otro de los primeros tips que yo eh, atacaría si es que no me siento todavía tan en la confianza de poder desempeñar un rol completamente que su comunicación sea en inglés, porque justamente es una habilidad que también toma su tiempo para poderse desarrollar, ¿no? Entonces, ya sea que, sí, a lo mejor no es mi plan inmediato entrar a una empresa como Amazon o cualquier otra, pero que sepa que me pidan inglés, ya sea que se pongan a estudiarlo en alguna academia, alguna escuela, que busquen a lo mejor eh, contactos o personas con las cuales practicar, o incluso también si, por ejemplo, ustedes están viendo que en su empresa no hay alguna oportunidad de practicarlo, pues ahí es donde yo sí les consideraría que replanteen
o busquen una empresa en la que sí tengan como estos programas abiertos. Hay muchas empresas que sí tienen sus programas en los cuales son como un poco más flexibles con el nivel de inglés, ¿no? Que dicen, bueno, a lo mejor no eres ya como eh, una persona que ya sea experta casi, casi en comunicarse o que ya tenga un grado de comunicación, pero pues puedes entrar en este perfil, incluso hay algunas empresas que les llegan a dar clases, si es que detectan que a lo mejor todavía te faltan afinar algunos puntos de inglés, entonces traten de buscar, de mejorar su dominio del idioma, porque al menos en estas empresas, pues sí tienes ya que tener un nivel, pues ya profesional, ¿no? Para desempeñarte en esos roles. Entonces, y ese es el primer filtro, ¿no? O de los primeros filtros. Si no sabes inglés, te descartan. A mí mismo me ha tocado entrevistar a muchas personas que son muy buenas técnicamente, tienen ya mucha experiencia, pero pues desgraciadamente se les tiene que descartar porque no, pues porque obviamente no tienen la habilidad de poderse comunicar de manera eficiente, ¿no? Y aquí, pues bueno, sobre todo en el área de tecnología, creo que algo que muchas veces no hay es tiempo. Entonces, sí, sí, ya se deduce que van a venir con esta habilidad que ya desarrollar. Sí, yo creo que es indispensable el idioma, ¿no? Y cabe aclarar también, pues, que si no sabes inglés, claro que sí se pueden encontrar trabajos de tester en México, pero sabiendo inglés te abre todas las puertas para trabajar, como dice Eduardo, en empresas, pues, Facebook, pues, Amazon, pues, Wiseline, en cualquier tipo de empresa donde la interacción son con clientes extranjeros, ¿no? Que sea de Estados Unidos, sea de Canadá, o sea incluso hasta, pues no sé, de cualquier parte del mundo, pero que se pueda trabajar, pues el idioma es indispensable. Sí, y por otro lado, yo pienso que, bueno, tú me podrás dar tu opinión, pero yo pienso que el material que está mejor de esta, bueno, en general en tecnología sí es en inglés, porque justamente luego en lo que traducen ciertos, ya sean libros, son sílabos, sea incluso una guía para cierta herramienta o lo que sea, se llega a tardar cierto tiempo, ¿no? Y en inglés casi siempre la información es inmediata. ¿No? Entonces también te va a asegurar que estés captando la información más nueva. Entonces, ese es otro punto que se me hace muy bueno al estudiar inglés, ¿no? Entonces, sí, sí es algo como muy, muy importante en estas posiciones. Correcto, sí, como tú dices, simplemente por el material de estudio. Yo, de hecho, al principio, precisamente, en el primer video introductorio del canal mencioné que muchas veces hay gente que no puede, por alguna u otra razón, pues consumir contenido en inglés para que los ayude con sus carreras y siempre he pensado que pues todo el material, todo el conocimiento, como lo mencionamos, debe ser accesible para todos y que también está bien ver, pues, en tu propio idioma, o sea, en español en este caso, el material para que no existan barreras, pero no estoy fomentando el hecho de que no se aprenda inglés, ¿verdad? No estoy fomentando el hecho de que, por empezar a crear contenido en español, pues no te preocupes por ese tema, no. Sí es bueno tener tema en tu idioma, tema en español, pero el inglés yo personalmente 100% lo apoyo, por lo mismo, porque es un idioma que te va a abrir las puertas en cualquier lugar, sobre todo en esta área de tecnología. Exactamente. Sí. Perfecto. Pues, amigo, lo de los cursos, ¿dónde podrían como consultar los cursos que llegas a proveer? Pues les puedo dejar mi perfil de LinkedIn, me pueden contactar directamente, pero pues va a haber, bueno, están en puerta ya algunos cursos, este, los más comunes, bueno, obviamente, pues son como programación para testers, que puede ser, bueno, en varios Órale. lenguajes, Java, Python, JavaScript, etcétera. Y bueno, de ahí dar el brinco como a automatización web, ¿no? Pero bueno, pues estamos viendo de abrir algunos cursos ya un poco más especializados, que bueno, de los que te pudiera mencionar, pues ahorita está
viene de abrirse algunas fechas para móviles, para pruebas no funcionales que en su mayoría pues son estrés, inteligencia artificial, data y, bueno, performance. Y bueno, andamos viendo también de abrir algunos que ya están un poco más enfocados precisamente como a cómo hacer testing en una infraestructura que está alojada en la nube, ¿no? Ya sea AWS, sea GCP, Azure, etcétera, pero el curso va como de eso. Entonces, si quieren un poquito más de información, le voy a pedir a Memo que ponga en la descripción del video mi perfil y me pueden contactar directamente, ya les puedo dar ahí costos, fechas, etcétera. Si necesitan también el temario, pues lo pueden avisar. Y bueno, adicional de los cursos, sí quisiera como recomendarles que, bueno, dos cositas. La primera es que recuerden que en particular es muy marcado en la tecnología que hay cambio muy constante. Entonces, que se puedan adaptar a los cambios y que tengan esta mentalidad de mejora continua, eso les va a ayudar a crecer. Que era lo que yo les decía, traten de siempre estar vigentes en el mercado y buscar qué están pidiendo en las posiciones o en las vacantes, porque eso los va a seguir siendo atractivos para el mercado. Y por otro lado, que no le tengan también miedo a como estas empresas, porque a veces, muchas veces pensamos como, ay, a lo mejor está muy difícil entrar ahí y nos empezamos a autosabotar, siendo que a lo mejor ya somos unos candidatos más que aptos para estas posiciones, ¿no? Entonces, traten de quitarse ese miedo y por otro lado, traten de materializar. Digo, sé que a lo mejor va a sonar muy raro, pero a veces el hecho de decir, bueno, mi sueño es entrar a tal empresa y que lo estén pensando, por un lado ayuda, pero pues obviamente que vayan preparando, pues también ayuda bastante, ¿no? Entonces, este proceso de materializar, pues sus metas muchas veces solo es cuestión de que vayan paso a pasito, ¿no? Yo recuerdo que justo de que pues empezaba en este mundo, pues yo decía como, bueno, qué padre sería trabajar en una empresa con tales características hasta, pues bueno, el punto que ahorita pues ya lo logré sin darme como mucha cuenta, pero pues sí, yo desde en ese entonces pues empezaba a investigar qué son las cosas que piden estas empresas para poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, es de saber, bueno, tener ya cierta experiencia internacional, poder practicar el idioma, conocer ciertas herramientas, que bueno, las herramientas esas creo que es un cambio más constante. Entonces, vayan paso a pasito y no tengan miedo. De nuevo, si ya se sienten con la confianza que pueden aplicar a estas empresas, apliquen, ¿no? O sea, o por lo menos contesten el correo, porque muchas veces nos llegan a buscar o vemos la vacante, apliquen, o sea, apliquen, hablen con las personas de RH y díganles, o expliquen un poquito cuál es su situación actual, ¿no? Yo tengo tanta experiencia, mi nivel pues de inglés considero que es sé estas herramientas y díganles, o sea, en base a tu criterio, tú crees que soy apto para esta posición, a lo mejor no para esa, pero incluso tienen otras cuatro que sí pueden aplicar, ¿no? Entonces, no tengan miedo, sean comunicativos con las personas de RH, porque pues ahora sí que son el primer filtro, ¿no? Entonces, ellos mismos les van a poder dar, creo que, un acercamiento mayor a la realidad de lo que se está pidiendo y vayan y háganlo. Y si les dicen, pues sabes que no, a lo mejor pues en este momento la posición es para una persona más experimentada, con cierta herramienta, no se desanimen, o sea, sigan buscando y de nuevo pues el que es persistente eventualmente va a llegar a su meta, pero fíjense metas y sepan a dónde quieren llegar. Y eso es muy importante que mencionas, fijarse las metas, a lo mejor no idealizarlas tanto, pero sí tenerlas muy fijas, prepararse conforme a lo que piden y como tú dices, ¿no? También, pues, no tener ese como síndrome del impostor, de pensar de, no, es que yo no podría entrar ahí, no, al contrario, pues, si uno quiere intentarlo, pues inténtenlo, no es tampoco como que queden vetados, si no quedaron, pues pueden después volver a intentar, pueden mejorar y a lo mejor en algún punto pues quedan
quedan dentro, ¿no? Quedan aceptados y sobre todo lo que mencionas, pues ser persistentes, mejorar, todo eso es muy importante, no caer en una negatividad, pero sí ser realistas de que si por algo no quedamos en algún lugar, pues prepararnos para volverlo a intentar más adelante, ¿verdad? Ajá, Sí, y buscar la manera, ¿no? Porque algo que a lo mejor no es como tan, bueno, yo no he visto que se le dé tanta visibilidad, es que, por ejemplo, casi todas las empresas de tecnología grandes, y de ujú, nuevo unas no tan grandes, casi todas tienen programas para becarios y para recién egresados, ¿no? sí, Entonces, sí investiguen un poquito más, de nuevo, si su sueño es entrar a X empresa, busquen qué programas hay, vayan más allá de solo limitarse a lo que llegan a ver en alguna bolsa de trabajo, en LinkedIn. De nuevo, investiguen, hay muchos portales. En el caso de Amazon, que es la otra cosa que yo les quería sugerir, y bueno, que se ponga en la descripción del video. En el caso de Amazon, por ejemplo, hay un portal que se llama About Amazon, lo van a encontrar en la descripción. Ahí, de hecho, viene mucha información que ya está publicada. Esto que yo les estuve platicando sobre las entrevistas, sobre la cultura de Amazon, todo eso viene en ese portal, ¿no? En particular, la cultura de Amazon, bueno, tiene muchos, eh, bueno, está basado como en ciertos principios, en cierta ideología, y ahí mismo ustedes van a encontrar más información a detalle sobre cómo están estructuradas las entrevistas, sobre qué programas hay para unirse a Amazon de nuevo. Puede ser como becario, puede ser como recién egresado, puede ser full time. Este, entonces, vayan más allá e investiguen porque hay mucha información que desgraciadamente no se le da la visibilidad que debería de haber, pero hay muchas formas de entrar de nuevo. No porque la puerta A esté cerrada sea la única manera de entrar, ¿no? Sino hay B, C, etcétera. Y de nuevo, estas empresas son tan grandes que hay muchas oportunidades, ¿no? Entonces, solo es buscar la, la, la estrategia para entrar y cuál es la manera que se adecua mejor a mí para que yo sea atractivo para el mercado, para la empresa que quiero llegar. exacto. Entonces, sí, sí, realmente ya con eso cerraría como mi último consejo. Y de nuevo, pues crean mucho en sus sueños, ¿no? Crean en sus sueños Total. y que lo pueden lograr. Sí, totalmente es eso, ¿no? De hecho, fíjate, ya para terminar también, yo creo que eso es muy importante, creer en ti mismo, que eres un ingeniero de pruebas que puedes hacer las cosas, porque si no crees, pues que puedes hacer las cosas, pues nadie va a creerlas por ti. Entonces, eso es muy importante, convencerte a ti mismo, ¿no? Que puedes, y como tú dices, a lo mejor no entraste por medio de una entrevista, pero puedes entrar por medio de un programa, por medio de un curso, o sea, hay maneras, ¿verdad? Sí, perdón, sí, solo es buscar la manera de entrar. Pues bueno, amigo, la verdad me dio muchísimo gusto pues platicar de nuevo contigo. La verdad es que nos diste muchísima información muy valiosa pues para aquellos que quieren prepararse para entrar a alguna empresa de este estilo y sobre todo pues eso, ¿no? La motivación de seguir creciendo como profesionistas y seguir siempre con el hambre de aprender más y pues ser mejores. Muchísimas gracias, Exactamente. amigo. Pues bueno, eso sería todo, testers. Nos vemos en un próximo video de testing en 5 minutos. Bye. ¿Va?